Perfecto. Estamos en las últimas clases del desiderativo. No sé si he logrado fascinarlos con el test, pero si no lo he podido hacer, yo les aseguro de que después se van a fascinar, porque es un test que es tan rico, todo tiene sentido, todo, ¿vieron el efecto dominó? Cuando ustedes tiran una fichita y todas las fichitas se caen. Bueno, el desiderativo es así. El desiderativo es un test que conforma una estructura y que cada elemento, chicos, repercute en el otro y repercute en el otro y tiene una lógica interna requete rica. Y ustedes pueden tener un sinnúmero de interpretaciones gracias a un test en el que solo les pide tiempo, un ratito de su tiempo, lápiz, papel y toda su formación. Creo que es fascinante saber que como psicólogos podemos nosotros acceder, podemos interpretar, podemos conocer al otro, al que está frente nuestro y nos solicita algún tipo de demanda desde nuestro campo, desde el campo que nosotros conocemos, desde la psicología, nos solicita eh, ser conocido. O sea, el otro día recordaba una frase, ¿no? Nadie puede amar algo que desconoce. ¿Cómo amarnos a nosotros mismos si nosotros mismos nos desconocemos? Si nosotros mismos no sabemos la riqueza que poseemos o, siendo más realistas, las fortalezas y las debilidades que tenemos. Y hablando de fortalezas y debilidades, este es el primer tema que nos ocupa. Este es el tema con el que vamos a cerrar toda la evaluación cualitativa para después hacer y entrar en la gran síntesis que tenemos que realizar del desiderativo, que es igual al informe psicológico que tanto en Proyectivas 1 he solicitado que hagan. ¿Por qué, chicos? Porque el informe psicológico es la verdadera manifestación de nuestro saber, la verdadera manifestación de la formación del psicólogo, cómo han construido el conocimiento, cómo han construido su conocimiento sobre esto que es el ser humano y todas aquellas riquezas y estrategias que ustedes como psicólogos apelan para conocer más, mejor y objetivamente al que está frente nuestro. Ahora bien, les decía fortalezas y debilidades. Todos los seres humanos tenemos fortalezas y debilidades. Superman solamente hay Superman solamente en cómic, la Mujer Maravilla, qué maravilla, pero no existe. La mujer 100 no hay, el hombre 100 tampoco, y los seres humanos estamos caracterizados por
cosas positivas y cosas negativas. Lo más difícil para nosotros es aceptar, no lo positivo, porque lo positivo lo podemos aceptar tranquilamente. Lo más difícil es aceptar la parte negativa. Y en el desiderativo, chicos, tenemos estos dos últimos incisos, que van de la mano, obviamente, que son aquellas idealizaciones a las que también podemos llamar fortalezas, a las que también podemos llamar eh, características positivas que consciente o inconscientemente el ser humano las porta, las asume y que constituyen aquellas características se constituyen en factores de progreso, de satisfacción, de bienestar, nos ayudan a desarrollarnos, a seguir adelante. En cambio, las peyorizaciones o las devaluaciones o las descalificaciones que nosotros hacemos a nosotros mismos también pueden estar consciente o inconscientemente. Son aquellas características que nosotros rechazamos. No es que al rechazar las evitamos, no. Las rechazamos porque las tenemos, porque también sabemos que son nuestras grandes debilidades. Por lo tanto, esto de idealización y de peyorización va de la mano en nuestro lenguaje cotidiano con lo que nosotros llamamos fortalezas y debilidades que todos los seres humanos tenemos. Ahora, yo puedo ver el defecto en el otro, pero en el desiderativo, nosotros lo que vemos es el defecto que el sujeto siente, que el paciente siente de sí mismo. Nosotros podemos ver las cualidades o las fortalezas de un ser humano, pero en el desiderativo nos va a decir si esas cualidades o esas fortalezas son valoradas por ese ser humano, son, eh, constituyen un baluarte para ese ser humano. Muchas veces no. Siempre digo, muchas veces uno desconoce lo fuerte que puede ser o uno desconoce muchas características de sí mismo. Por eso, qué bueno es ir al psicólogo, porque el psicólogo le puede dar un espejo de lo que es ese ser humano y además aceptar lo más feo, es decir, porque lo que más nos cuesta es aceptar las debilidades, no tanto las fortalezas, porque las fortalezas son los puntos positivos nuestros, en cambio las debilidades son los puntos negativos nuestros. Ahora bien, idealización, vamos por partes. Aquello que acepta el ser humano o el testado de sí mismo. Aquellas fortalezas, como hace un rato les decía, de las que puede estar consciente o inconscientemente asumido. Cuando el mundo lo ataca, cuando el mundo ataca a una persona, cuando la vida ataca a una persona, cuando el otro ataca a una persona, ¿cuáles son los mecanismos y las identificaciones más positivas, más adaptadas a las que apela esta persona? Y bueno,
se van a constituir en aquellas características que la misma persona acaricia, la misma persona manifiesta como una parte muy adaptativa de su ser. Y a veces para el otro puede que no lo sea, ¿no? Un ejemplo que se me viene a la cabeza es que una señora viene con sus 3 hijitos, me dice, si usted aplaza a mi marido, me voy a divorciar de él estudiaba psicología, y usted va a tener la culpa del divorcio. Yo agarro y le digo, señora, yo no tengo nada que ver en el matrimonio de ustedes y usted tomará sus decisiones como le corresponden, pero a mí me toca evaluar a su esposo en tanto conocimiento. Si su esposo sabe la materia, pasará. Si su esposo no sabe la materia, pues no pasará, pero eso no es causa-efecto del divorcio o no suyo. Y claro, ¿qué estaba haciendo la señora con sus 3 hijitos? Uno de brazos y 2 chiquitos ahí de unos 5 y 3 añitos. Estaba tratando de seducirme. Y puede de que esa forma de seducción sea un mecanismo que la señora apela con bastante asiduidad porque le ha dado resultado. Pero cuando yo agarro y le digo, no da resultado, usted no me va a seducir no me va a conmover con las guaguas porque yo no tengo nada que ver con esto, el aprendizaje formal no tiene nada que ver con que si usted está casada o no casada, con que si usted quiere divorciarse o no divorciarse. Obviamente, respuesta racional. Segundo acto de la señora se pone a llorar. ¿Qué es el llanto? También seducción. Quiere agarrar, quiere conmoverme, quiere hacerme sentir culpable y de algo que no tengo la culpa, que el único que tiene que asumir esa situación es el marido. Como no caigo en la seducción, ¿no? Tercer acto, vienen respuestas más agresivas, o sea, manifestaciones un tanto más agresivas. ¿Sí? Entonces, usted es una mala, que esto, que el otro, que eso es proyección. Entonces, chicos, fíjense, cuando no dan resultado mecanismos un tanto más adaptativos como la seducción, cosa que estaba empleando la señora de alguna u otra forma, entonces resulta de que la persona entra a utilizar ya mecanismos desadaptativos como, por ejemplo, mecanismos cargados de agresividad y de cierta violencia. Entonces, chicos, esto es lo que pasa constantemente. Cuando la vida nos agrede, pues nosotros tratamos de sacar al principio lo mejor de nosotros mismos. Y claro, a veces no apelamos a lo mejor, sino de repente apelamos a lo peor. Y esto tiene mucho que ver con la elaboración del duelo, con el acting out, con el pasaje al acto.
Chicos, estamos, si ustedes ven un poquito las noticias de nuestro país, vamos a aprender a mediodía el informativo y vamos a ver algo que resalta en todas partes, la violencia. Estamos totalmente violentos, estamos impactados en este momento por lo que sucedió en Santa Cruz. Esos dos chicos jóvenes con todo un futuro por delante, cómo terminaron sus vidas de una forma tan trágica. Estamos viendo cómo en la ciudad de La Paz hay feminicidios, en la ciudad de Cochabamba no deja de haber todo tipo de violencia. Parecería de que la violencia se ha incrementado a partir de la pandemia, a partir de todo el cambio que hemos vivido. Por lo tanto, ustedes ven de que tenemos presiones y podemos vivir agresiones desde distintos lados y desde distintos ámbitos. Entonces, el desiderativo nos proporciona esa mirada hacia lo que la persona haría en situaciones adaptativas, en situaciones totalmente normales, donde la reacción es adaptarse a esa realidad. Pero también el desiderativo da cuenta de aquellas reacciones que la persona haría en situaciones donde las defensas no le alcanzan. Las defensas positivas no le alcanzan, no le son lo suficientes. No le son lo suficiente como para tener una reacción adaptada a la situación, sino que lo peyorativo es aquello que el sujeto rechaza de sí, pero que igualmente lo utiliza. Lo peyorativo es aquello que el sujeto utiliza y que él mismo deplora esa utilización. En el desiderativo vemos cómo hay una explosión, muchas veces, de elementos que pueden dar cuenta de lo que haría la persona en distintas situaciones y ante distinto tipo de agresiones, ante distintos tipos de retos a los que somete o les somete la vida. Todos los seres humanos, chicos, tenemos este tipo de mecanismos que se activan ante los obstáculos de la vida. Y en el desiderativo, incluso las identificaciones, o sea, no solamente los mecanismos, sino las identificaciones nos permiten observar, ver, analizar si hay una fortaleza en su identificación o no. Es decir, qué características elige, qué características decide tener la persona en situaciones positivas, así como también en situaciones negativas. Esto de las características, chicos, tiene que ver mucho con la parte cuantitativa del test.
cuando hablamos de simbolización. Por lo tanto, en la idealización tenemos que ver no solamente los mecanismos, sino también tenemos que ligarlo, tenemos que relacionarlo con las características simbólicas, es decir, que marcan la identificación, es decir, con qué características se ha identificado la persona. Por lo tanto, en idealización y priorización utilizamos las dos cosas. Utilizamos el análisis tanto del mecanismo como de la identificación. De esto se trata idealización y priorización. Yo creo que el mismo test, cuando hablábamos de catexias positivas y de catexias negativas, el mismo test nos llevaba a esto, a observar de alguna u otra forma aquello que asume como positivo el individuo, no importa si consciente o inconscientemente, o aquello que asume como negativo la persona, y también sin importar si es positivo, o sea, perdón, si es consciente o si es inconsciente. Con esto, además, estamos hablando de que estamos indagando y nos estamos metiendo, chicos, en la identidad de la persona. No solamente los mecanismos que utiliza, no solamente la identificación que realiza, sino que eso nos da posibilidades de ver con bastante certeza las diversas identificaciones que hacen a la identidad de nuestro paciente. Con esto me gustaría que entremos a un diálogo para sobre todo observar si han entendido o no esta parte de idealización y de priorización. Por favor, tienen la palabra. Si no les parece difícil, si no tienen ninguna pregunta, Lisa. adelante, ya estaba esperando, Mónica. Adelante, Lisa, por favor. revisando lo que se nos envió a la plataforma y viendo un poco los casos que tenemos, ¿no? Para ir revisando igual, había una respuesta que me parecía curiosa, que ya me estaba pareciendo interesante desde el anterior ítems que estamos viendo. Hay una respuesta, creo que es una catexia negativa, que dice, yo no quiero ser una hoja blanca de papel porque no tiene nada escrito y dice que representa la nada. Ahora, esta respuesta me pareció un poco rara, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora viendo este ítem de la idealización y la priorización, y que menciona precisamente esto de que es escaso cuando se dice algo que es muy concreto, medio cuando se ve un poco la función, y ya es mucho cuando se está abstrayendo mucho la idea, ¿no? Del concepto. Entonces, al ver esta respuesta, cuando dice, yo lo veo concreto, me dice, no está nada escrito, es bastante concreto. Pero de repente pasa esto de que representa la nada. Yo digo, wow, es una abstracción bastante interesante ver una hoja en blanco y decir, oh, para mí representa la nada. Entonces, no sé si esto se aplica precisamente a esto de que hay una respuesta que es concreta, es decir, no tiene nada escrito, y una respuesta que no es realmente tan concreta, es un poco más abstracta el decir que una hoja en blanco representa la nada. Más o menos, ¿cómo se podría ver esa respuesta? Perfecto, Mónica, pero nuestro papel, muy buena tu pregunta, porque nuestro papel
es precisamente interpretar. Aparentemente, en las respuestas negativas, porque esta es una respuesta negativa, ¿verdad? Del Sí, es sujeto. respuesta negativa. Sí, exacto, es Eh, característica negativa. bueno, dentro de los defectos, debilidades o peorizaciones que hace el sujeto sobre sí mismo, está algo concreto. Esto es muy interesante y les va a servir siempre, chicos, ¿no? Esto entre paréntesis, porque nosotros siempre tenemos que ver cómo funciona el individuo, nuestro paciente o nuestra paciente cotidianamente. Si funciona de una forma totalmente concreta, una interpretación abstracta nuestra no le va a servir de nada. Si funciona, si se maneja con lo práctico y lo funcional, entonces, chicos, esta practicidad tiene que ser también utilizada por nosotros. Una vez hablando con la licenciada Pelliza, decíamos, ¿no? De que muchas veces las novelas lagrimógenas de venezolanas, mexicanas o brasileras o ahora turcas, ¿no? Muchas veces nos sirven a nosotros para poder llegar a la persona. O sea, para llegar a la persona, porque una interpretación abstracta no llegaría a la persona, no impactaría a la persona. Entonces, muchas veces apelamos a cosas que nuestra población vive, siente, experimenta para poder interpretar algo. Entonces, es la parte funcional, o sea, cierro el paréntesis, parte funcional y la parte abstracta. Entonces, eh, Laura, lo que tú tienes que hacer es interpretar. Cuando a este individuo le están fallando las defensas, cuando a este individuo le están fallando las defensas, sobre todo adaptativas, entonces este individuo apela a valorar lo más concreto de sí mismo, que le permite la escalerita, que le permite la estrategia para valorar algo totalmente abstracto. Pero en esta totalidad abstracta se ve su debilidad. ¿Por qué? Porque como defensa usa la omnipotencia. ¿Mm? O sea, por lo tanto, si como defensa usa la omnipotencia, vamos a ver como identificación cómo él primero trata de concretizar su identidad o sus identificaciones en un objeto endeble como es el papel. La blancura del papel la toma como negativa y la lleva a relacionar con la nada. Por lo tanto, no solamente como mecanismo, está adoptando mecanismos débiles, sino también en tanto identificación no soporta la concretitud de su primera, de sus primeras elecciones y se va y se lanza directamente a identificaciones totalmente abstractas y por lo tanto con poco contenido, con poca concretitud.
que denotan su debilidad. Entonces, Laurita, ahorita lo estoy diciendo en función a tu pregunta, pero ustedes tienen que analizar eso porque eso es lo que hace el sujeto cuando se ve acorralado. Cuando se ve acorralado y cuando sus defensas adaptativas ya no le sirven, pues apela a todo esto. Y ustedes tienen que analizar incluso el proceso de cómo este sujeto apela primero a una concretud para luego lanzarse al vacío de una abstracción, lo cual nos habla de una debilidad yoica. O sea, ¿me dejé entender, Laura? Ay, Dicen, no, era yo. no fuiste Laura, Mónica, Sí, perdón. Me dejé, es que se me cambia esto, se me cambia el orden y estabas tú sí. ahí, Ah, bueno, ya, sí, está bien, Liz, no hay problema. Mónica, perdón. ¿Me dejé entender? Sí, dicen, entonces, digamos, como usted dice, o sea, empieza con algo más concreto, pero después se nota de que no es muy fuerte esta defensa y tiene que entrar a una defensa más débil, que es esto de la abstracción. Entonces, digamos, al tener que poner en el ítem cómo lo voy a considerar, podría considerarlo como un exceso, porque al final de cuentas, con eso concluye, Claro, ¿no? Eso es lo que toma, la posición que toma al final. claro. O sea, sí, es exceso, ¿por qué? Porque además la defensa es omnipotente. Entonces, la persona quiere decir que se descontrola cuando no tiene dominio sobre sí frente a las presiones de la vida. ¿Mm? Y por lo tanto hay un exceso, hay un descontrol y hay una debilidad. Eso marca una debilidad. Entonces, lo que yo quiero que ustedes vean es el proceso incluso, ¿no? O sea, pongan al individuo frente a presiones de la vida. En las catexias negativas ya no hay catexia, o que es defensas adaptativas. Incluso sus identificaciones son también producto de un análisis, ¿no? Entonces, en una primera instancia, trata todavía de aferrarse a algo concreto, pero después se lanza hacia una abstracción que denota su debilidad yoica, que denota o sea, el poco dominio pulsional. Y es muy bonito verlo porque lo estás analizando, Mónica. Vas analizando y te cuento que lo que tú ves en nuestro laboratorio, que es nuestro gabinete, nuestro consultorio, lo que tú ves acá, después tal cual se muestra en la realidad, en las reacciones de cómo caracterizan al paciente. Y es tal cual. O sea, nuestros test, chicos, ya saben que trascienden la mera consigna, la mera respuesta, el mero dibujo. No, o sea, nosotros tenemos que analizar desde cómo viene el individuo, qué dice, qué hace, cómo reacciona y demás. Y después trasciende al mismo test. ¿Por qué? Porque el test nos está mostrando cómo esta persona va a reaccionar ahí, en la vida. Y les cuento que es tal cual. O sea, cuando hay personas que me dicen, no, eh, cuando hay personas que me dicen, no, no soy así, o bueno, son muy pocas, ¿no? Pero, ojo, nosotros no nos hemos inventado sus respuestas.
las respuestas que tiene la persona. ¿Te contesté, Mónica? Sí, le dicen, ahora lo entiendo mejor. Había una consulta más que tenía. Las que tú Mm, quieras, por favor. Adelante. También otro caso, otra respuesta que me parece igual curiosa, de una catexia positiva es también, creo. Elige el símbolo de un diamante y cuando se le pregunta el por qué, la persona solo dice, bueno, porque me gusta y listo. Que yo lo puedo considerar también un tipo de bloqueo, ¿no? No está queriendo producir más respuesta. Pero digamos, considerando en este ítem de la peor estilo idealización, que quedaría en idealización, no sé si considerarlo también como un exceso, porque básicamente está completamente idealizando el símbolo, ¿no? O sea, el diamante. ¿Por qué? Porque me gusta, o sea, es perfecto casi, casi decirlo, listo, no necesito razones, está bastante idealizado el símbolo y dice, me gusta y punto. ¿Estaría bien decir que es un exceso? Está bien decir que es un exceso, pero también ahí tienes que analizar. A ver, eh, primero, ¿no? El me gusta, que, ¿con qué nos encontramos? Con una mala toma. O sea, cuando hemos elegido estas 10 y además el test de Leonel también, cuando hemos elegido estos 10 ejercicios, no han sido ejercicios sacados de nuestra cabeza, chicos. Son test reales, solamente de que no les hemos dado el nombre, la historia, porque teníamos que ejercitar. Leonel ya tiene historia, ya tiene una edad, tiene una familia, tiene un entorno, tiene una actividad, ¿no? Ya es un caso más concreto. Y ahora también cuando ustedes vean en el cuadernillo, ya las personas van a estar respaldadas por más elementos que ustedes tienen que analizar y relacionar con el desiderativo. Ahora bien, chicos, eh, cuando la persona dice, ¿por qué me gusta? Vean ustedes como una mala toma, una persona que no ha aprendido bien mi proyectivas 2, no ha aprendido bien a tomar la consigna, o aplicar el desiderativo, perdón, nos da como resultado una mala toma. Por lo tanto, en algún momento yo voy a preguntar, a ver, identifiquen de los 10 casos, cuáles han sido mal tomados y cuáles han sido bien tomados. Les hemos puesto tanto una mala toma como buenas tomas para que aprendan y que aprendan ya en la práctica. Cuando hay una mala toma, te sucede lo que Mónica te está sucediendo. El psicólogo tendría que haber preguntado por qué te gusta. Si el psicólogo hubiera preguntado por qué te gusta, supiéramos qué partecita del diamante está valorando. De repente su brillo, de repente su valor monetario, de repente simplemente la belleza del diamante, ¿sí? Pero como el psicólogo se simplemente no dijo más ante la respuesta de porque me gusta, o sea, nos deja
con 20.000 preguntas, ¿no? O sea, ¿por qué le gusta? Y por lo tanto vamos a tener dificultades en la identificación. Nosotros como psicólogos vamos a tener dificultades en interpretar, en ver, en por lo menos arribar a una identificación del individuo, a poder analizar la identificación del individuo. Por lo tanto, esa respuesta era precisamente para que vean los límites que una mala toma hace que ustedes también corrijan, tengan límites en la corrección. Lo que sí, el me gusta es una identificación proyectiva. O sea, no solamente es identificación proyectiva, sino que el sujeto no ha podido disociar, no ha podido tomar distancia entre nuestra invitación a fantasear y el hecho de que elija algo por algo, no simplemente, bueno, porque me gusta y sí. Por lo tanto, no hay solamente una imposibilidad de la disociación, de la disociación que los humanos normales podemos hacer. O sea, fantaseemos, chicos, que vamos a Marte y podemos fantasear, pero después venimos y estamos en Cochabamba, Bolivia, en fines de abril del 2021. O sea, eso no quita que volvamos a la realidad y jugamos con nuestra fantasía porque somos personas normales y sabemos diferenciar lo normal de la fantasía, la realidad de la fantasía. Por lo tanto, chicos, esto de que no ha habido esta posibilidad de disociación también está presente, Mónica. Pero también está presente por el momento, porque no tenemos la respuesta del individuo objetiva, porque me gusta porque es bello, es carísimo, es hermoso, tiene brillo, o sea, eso hubiéramos esperado de la toma, y ahí ha sido error de la psicóloga o del psicólogo. Por lo tanto, podemos, ojo, pero esto ya con pinzas, el que se haya lanzado a decir, me gusta, así en general, me gusta, puede ser un exceso. Pero ahí yo les diría un ratito, como ha sido error de toma, error de aplicación, error del psicólogo, no podríamos directamente, Mónica, tildar de que sea una respuesta omnipotente, porque no se ha dicho. Es simplemente el me gusta no es tan respuesta totalitaria, es egocéntrica, es una respuesta totalmente egocéntrica, pero no podríamos decir que es una respuesta omnipotente. ¿Por qué? Porque nos falta la otra mitad. Nos faltó, por error del psicólogo, nos faltó la otra, el por qué te gusta. ¿Me expliqué? Sí, dice, ahora sí está mejor. Gracias. ¿Ya? O sea, siempre hay algo que tienen que tomar en cuenta, ¿no? El corregir un test, cualquier test, es como jugar cacho. Se anota lo que se ve. No podemos inferir. No podemos agarrar y decir, lo que pasa es de que este estaba con la idea de,
o que esto deriva a estito. No, lo dicho está dicho. Y nosotros interpretamos con lo dicho, no con lo que podríamos inferir. Por eso es de que siempre les pido no inducir respuestas, sino cuidado. El sujeto nos tiene que dar la respuesta. Por lo tanto, Mónica, si nosotros diríamos el me gusta y es muy omnipotente, cometeríamos un error porque no sabemos por qué le gusta. Entonces, solo tenemos que evaluar el me gusta, que es identificación proyectiva, que es una falta de disociación funcional, y bueno, hasta ahí llegué. Pero eso es error de la toma. ¿Está bien? Sí, Lisa, entonces cuando haga el análisis, pongo una rayita ahí de que obviamente no se puede analizar, digamos, ¿no? No puedo sacar conclusiones de eso. Exacto. O sea, llegas hasta interpretar el me gusta, nada más, ¿no? Y puedes ahí poner entre paréntesis error de toma, porque ya adelantate, porque ese va a ser un trabajo. La próxima semana terminamos el deshidratativo y ese va a ser una tarea que yo les voy a pedir, porque también a través de los errores nuestros o de los otros aprendemos. Entonces es una tarea que les voy a pedir que ustedes identifiquen qué deshidratativo ha sido bien tomado y cuál de los 10 deshidrativos ha sido mal tomado. Está bien, Lisa, gracias. Buen día, Licen, ¿cómo está? Laura, siempre es Licen, Mónica, Laura, Laura, Mónica. ¿Qué pasa con los demás? Guido, antes tenías una participación muy activa. ¿Qué pasa? Laurita, tienes la palabra. gracias, Licen. Justamente tenía como que la misma duda que Moni. Creo que hemos tenido la dificultad, y supongo que varios, que al momento de interpretar podemos ver eso, ¿no? Que hay esta parte concreta y luego abstracta, o también como una primera parte que se muestra más fuerte y una segunda parte que se muestra más débil, ¿no? Entonces, al momento de buscar cómo categorizar según el test con esto de las correlaciones entre menor y mayor para fortaleza o debilidad yoica o al revés, ¿no? Mayor, menor, eh, es que viene, ¿no? Esta dificultad, Listen. Y quisiera como que también dar como mi punto de vista para saber qué es lo que opina y tal vez también reforzar y ver cómo podemos justamente anotar lo que se ve. Porque en este ejemplo que daba, ¿no? De la hoja en blanco, y que es algo más concreto y luego que representa la nada, que sería abstracto. Eh, yo, Listen, lo estaba tomando, digamos, según mi lógica, también con lo que hice anteriormente, como si hubiera podido ser más como moderado, porque en sí no es como si en un principio toma todo de forma abstracta, de forma excesiva. Entonces, aunque haya como en ese sentido una anulación, eh, creo que sería como un poquito más débil o mucho más débil que toda su argumentación esté basada en una abstracción como tal. Entonces, dicen, yo creo que en esto de la interpretación vamos a poder dividir eso, pero al momento de categorizar, ¿qué nos podría decir? ¿Cómo podríamos hacer en estas situaciones donde vemos como estas dos caras, ¿no? ¿Entraría en el medio o simplemente tomamos la segunda parte y sería excesivo? Ya. O sea, hace un ratito les decía Laura que tienen que ver el proceso. Y el proceso es el mismo proceso que el sujeto adoptaría frente a la vida, frente a presiones y obstáculos de la vida.
Y el proceso es de que en un primer momento, aparentemente, cuando las defensas le fallan, hay adaptación, porque elige lo moderado y hay cierta adaptación, aunque las elecciones que está haciendo el sujeto no sean del todo, no denoten del todo una fortaleza. Una hoja en blanco no es tanta fortaleza, no es como un león, no es como un tigre, no es como oro, no es como metal, ¿no? O sea, una hoja en blanco todavía es concreto, todavía es funcional y todavía tiene consistencia. Pero aparentemente este sujeto, esa poca consistencia que le queda, se desvanece ante una respuesta más omnipotente. Por lo tanto, tú puedes analizar primero el proceso, porque el proceso es muy importante, ¿no? O sea, hay cierto arraigo, cierta fortaleza en un principio, cierta, porque hoja en blanco tampoco es muy, muy fuerte la identificación, que se diluye ante defensas e identificaciones omnipotentes. ¿Qué quiere decir esto? Que el sujeto en una primera instancia se aferra a la realidad, pero no le alcanza y sucumbe por una debilidad sucumbe a la apelación de defensas débiles e identificaciones totalmente abstractas y totalmente excesivas. Y eso denota debilidad dioica. O sea, ahora, el análisis cuantitativo les dirá cuánta debilidad dioica, porque la debilidad dioica dirá hay una estructura psicótica o la debilidad dioica dirá hay una estructura neurótica. En el caso de la neurosis, la persona va a apelar a determinados mecanismos débiles, pero va a reponerse. O sea, de alguna forma se va a reponer. En cambio, en caso de la psicosis, la persona sucumbe y se desintegra. O sea, esa personalidad ante la agresión del medio no puede resistir la presión y sucumbe. O sea, no es solamente, Laura, que tú tienes que buscar la categorización. Oh, acá este está en esta categoría, sino lo rico de esto está en el proceso. Entonces entiendes más la dinámica interna de la persona. ¿Qué tal? ¿Qué tal, metal? ¿Te contesté, Laurita? Sí, Liz, en realidad eso sería, ¿no? Como que la riqueza del test, ¿no? Entonces, pienso que sí, es como que estas categorías sí nos ayudan y ahora comprendo, creo un poquito más porque nos explicó que esto de lo cualitativo nos va a ayudar en lo cuantitativo, ¿no? Porque Exacto. nos va a decir, aquí hay un poquito rojo, ¿no? Un poco de debilidad y mediante lo que hicimos antes vamos a poder ver cuánta. Entonces eso me ayuda mucho, Lisen, gracias. Chicos, en esto yo les voy a decir algo, ¿no? Primera consigna que ustedes tienen que tomar en cuenta en todo, no solamente en el desiderativo, sino en todo. Los seres humanos podemos estar muy lejos de la enfermedad psíquica, de cualquier tipo de trastornos. Podemos estar medianamente lejos
es decir, presentar algunos síntomas, pero poco preocupantes, tal vez un poco preocupantes si son los que van a nuestro consultorio, o podemos estar muy cerca de la patología. Y no se olviden de que entre la salud mental y la no salud, la insanidad mental o la anormalidad, hay un continuo. Vamos, así como antes en genética yo les decía, vamos de un conocimiento menor a uno mayor, pues en la salud mental hay un continuo de mucha salud mental a muy poca salud mental, donde tenemos, o sea, la poca salud mental sería que estamos todavía borderline, tal vez neuróticos, pero con conductas, respuestas, posiciones raras, extrañas. Y donde vemos de que tal vez un ticho y se van al otro lado. Un ticho y nos vamos al psiquiátrico. Y esto en todo, chicos. O sea, ustedes ven síntomas acusados de cualquier patología, de cualquier, por ejemplo, síntomas acusados de una neurosis. No es lo mismo tener depresión a querer suicidarse, a tener intentos de suicidio. No es lo mismo tener depresión que denotar síntomas, por ejemplo, de anorexia o de bulimia, que es un poquito matarse poquito a poco. Por lo tanto, ¿qué síntomas nos está mostrando la persona? Y, aunque suene un tanto simplista, ¿no? Estos síntomas son adaptativos o no adaptativos. Y si no son adaptativos, esta persona está en el medio, o sea, presentando algunos problemas, algunos conflictos, o está muy cerca de la enfermedad mental. Para esto, siempre tengan en cuenta esto que hablábamos el otro día, que era el principio de realidad. La lógica con la que nos movemos. Causa y efecto de nuestras acciones. Creo que eso completa un poquito más la respuesta que puedo dar a Mónica y a Laura. O sea, nuestro análisis no es encasillar solamente a la persona. Tiene, qué sé yo, respuestas adaptativas porque están se sitúan en un lugar equilibrado, etcétera, sino el cómo muestra la persona los procesos ideativos, los procesos conductuales que apela cuando se defiende, ¿no? Y eso es lo rico, chicos, de el desiderativo. Nos puede decir, ya, es un cuadro neurótico, pero dentro del cuadro neurótico nos puede marcar si está lejos de un trastorno psíquico, si está presentando muchos síntomas, o sea que no está tan lejos, o si ya está borderline, porque los síntomas son realmente relevantes. Y eso nos puede decir el desiderativo. Por eso es que les decía, ¿no? La parte cualitativa es como la corroboración, es como nosotros corroboramos
la implementación de nuestro test. Buenos días, Lice, ¿cómo está? Ay, Guido, ya te he extrañado mucho, estás muy pasivo. Yo El también, Lice. Extrañaba semestre aquí anterior eras conversar. el más preguntón. Sí, aquí algunas cositas tenía que hacer, pero ya estoy así más libre. Quería preguntarle, Lice, tenía la pregunta de si de las tres categorías, dos podrían, así, ejemplificando, tal vez en el caso de Leonel, dos de esas categorías podrían estar en una misma, en, en una misma respuesta del paciente. Digamos, en Leonel, pongamos un ejemplo, pero pueden haber otros que también casi son lo mismo, que son muchas las respuestas que lanzan y esa sería mi pregunta, si habría la posibilidad de que, digamos, en su respuesta esté escasa o también moderada. Esa sería mi pregunta, Liz. Bueno, pero la respuesta, Guido, es la misma que le estoy dando a Mónica y a Laura. Es decir, a mí no me interesa de que ustedes pongan, da respuestas escasas o moderadas. Me interesa el proceso, porque en el proceso ustedes van a entender a ese paciente. O sea, ¿por qué de apelaciones moderadas que hace el paciente, por qué se va a excesos? Y eso es lo que quiero que ustedes deliberen, eso es lo que quiero que ustedes piensen, eso es lo que quiero que ustedes analicen. Y al analizar, van a entender más esa dinámica interna del individuo. Van a entender más la fortaleza, en este caso es la fortaleza del individuo. O sea, yo quiero, de nada vale. En psicometría, chicos, en psicometría, sí, una respuesta tiene 1, 2 puntos, o incluso 3 puntos o 0, 0, 1, 2 puntos, en psicometría. Y no podemos más que 0, 1, 2 puntos. Tenemos que elegir dónde está situada la respuesta. En cambio, en proyectivas, es la dinámica que hace la persona. En proyectivas vemos con bastante fidelidad el cómo procede la persona. No me interesa tanto, Guido, que me pongas, está en nivel 1, nivel 2, nivel 3. No, no me interesa. Me interesa que lo analices. Me interesa que entiendas cuáles son las etapas o los procesos a los que apela la persona. ¿Te contesté? Sí, más que todo me aclaró también, dice, y sí, me aclaró más que todo, y gracias, Liz. Gracias, sí. Eso. Y el caso Leonel también, lo que más me agrada del caso Leonel, porque por eso más me agarro de eso, es de que tenemos la riqueza de que tenemos la entrevista también de todo el paciente. Así que eso nutre más para el análisis. Claro, obviamente. O sea, no hay... Ayer he tomado, ya tenemos ayudante, chicos, oficial. Ayer hemos tomado proyectivas 1 y proyectivas 2. En proyectivas 1, Mónica nos ha ayudado.
porque ha sido la mejor estudiante de proyectivas en los semestres anteriores, de proyectivas 1, y teníamos 3 aspirantes. Ahora, el gobierno facultativo tiene que agarrar, sumar, restar, sacar porcentajes y ver cuál es el que ha ganado o cuál es la que ha ganado. Pero en proyectivas 2, chicos, se presentó una sola postulante, lo hace re bien, es linda, por lo tanto, ya tenemos ahora ayudante. Y con la ayudantía ustedes se van a nutrir mucho más. Todo lo que no se pueda dar y no podamos abarcar en las clases teóricas, pues en la ayudantía lo van a hacer ustedes, porque desde lo teórico y desde la ayudantía vamos a dominar. Yo espero que dominemos los temas, ¿no? Ahora, obviamente, Guido, obviamente, cuando tú tienes, y lo repitieron, ¿no? O sea, de nada vale tener un test si no vamos a saber la historia. Sin saber la historia, el test también tiene sus vicisitudes, es decir, tiene sus límites. Para ejercitar el desiderativo y para ejercitar los mecanismos y para ejercitar esto de la evaluación cuantitativa y cualitativa, está bien. Vamos a ver desiderativos puros, es decir, desiderativo y ahí encuentras mecanismos y listo. Pero cuando ya tenemos, ahora ya estamos como para entrar a realizar todo un análisis, tanto de Leonel como de los casos del cuadernillo en los que tenemos la historia. Lo único que nos falta es tener el rostro de nuestro paciente, pero eso no lo podemos hacer, pero sí tenemos la historia. Y en base a la historia vamos a ver cómo nuestro test, como el desiderativo o cualquiera de los test, tiene sentido, adquiere sentido. Es muy difícil calificar, digamos, jamás les pediría un informe completo sin antes ver la historia. Por eso es de que la síntesis interpretativa la vamos a dejar para encontrarnos, hablar de ello mañana, y no tienen que hacer una síntesis interpretativa de los 11 casos que tienen, incluido Leonel. La síntesis interpretativa tienen que hacerla de algún caso que ustedes tengan completa. Ya van a empezar con la ayudante, y con la ayudante van a ver de que nosotros les hemos dado el cuadernillo del desiderativo. Hay 3 casos. Con la ayudante verán uno de los casos, lo desmenuzarán, y cualquiera de los otros 2 casos tiene que ser trabajado por ustedes desmenuzándolo también, pero tiene que estar genial. Tiene que estar bienísimo. ¿Está claro? Bien.
¿Habrá otra pregunta, chicos, sobre idealización, peyorización? Bueno, si no hay preguntas, igual mañana nos vamos a ver. Nos vemos a las 10:30. Yo creo de que en la síntesis interpretativa, que es igual al plano psicoanalítico, es igual al informe psicológico, yo creo que ahí vamos a tener algunas preguntas. Por favor, revisen todo lo que han tenido que revisar durante esta semana y nos vemos mañana. Quien no pueda, esto vamos a grabarlo, y quien no pueda, bueno, el prejuicio es de que, no, el perjuicio, no prejuicio, sino el perjuicio es de que no pueden preguntar. Pero a mí me apena que pregunten siempre los mismos. Por favor, yo creo que todos los demás entonces deben tener, pero afiladísimo el tema del desiderativo. Si no hay preguntas, quiere decir que lo saben. Les pediría de que revisen y cualquier pregunta la planteen mañana. Tengan ustedes un lindo día y hasta mañana, chicos. Chao. Chao. Chao.